Yo nací en Inglaterra, mi nombre es Montserrat Carreras. Mis padres eran los dos pioneros pilotos y se exiliaron a Inglaterra después de la guerra civil aquí en España. O sea, fueron a Inglaterra y allí es donde yo nací durante la guerra mundial y he vivido toda mi vida allí. Era traviesa, o sea, tenía un hermano 6 años más y quizá entre él y ella jugaban y fue la influencia. Su madre siempre estaba enferma, entonces no hizo caso a la niña. Eso es porque otro niño nació antes y murió. Y seguramente la madre estaba muy, destrozado quizá por esto. Entonces mi madre estaba sola. Ella tenía el mismo nombre de la primera niña, también llevaba la medalla de la primera niña. Mirando los aviones, entonces, mira, trata con un paraguas grande y saltó del segundo balcón, de la segunda planta al suelo. Eso en Barcelona. Y se rompió las 2 piernas. Pero su madre no quiso que ella fuera con el yeso del tiempo, no sé cómo iba. La pusieron en un carro con las piernas rectas. Y entonces su hermano con sus amigos jugaban con ella. Y ella estaba en su elemento. A los 7 años también fumaba. Sí, eso es a través del hermano otra vez. Que él decía, si dejas la puerta abierta o la ventana o lo que sea, te doy un cigarro. Y así es como empezó a fumar hasta que murió, siempre su vida. Pero también su vida cuando era pequeña, ahora que lo pienso, fue mucho con los artistas del tiempo, como Picasso y Turino, Maestro, Dalí. Todos iban a un café en las Ramblas, que se llama Los Cuatro Gats. Y el padre, como he dicho antes, la madre estaba siempre enferma. Entonces el padre tenía que llevarles a paseo. Pero en vez de pasear, fueron a esos 4 Gats. Y siempre daban los dibujos, digamos, o los que iban a tirar, los daban a ella y su hermano. Pero claro, al estrellar la guerra civil, todo estos papeles fueron quemados. Pero en cambio hay uno que se quedó en un armario atrás de todo, y este cuadro lo tengo en casa. Y es de ella cuando tenía 4 años. Pero es importante, está pintado por Iturrino, Francisco Iturrino, ¿no? Iba a Calafell con la familia, Calafell, todos los años. Y cuando tenía sus 17 años, había unos amigos y uno dijo que no estaba en un fin de semana. Entonces él le dijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde fuiste la semana anterior? Y él dijo, al aeropuerto. Y enseguida sus antenas subió. Y fue así. O sea, la semana siguiente ella fue en moto con este chico al aeropuerto. Y Josep Canudas, ¿sí? La entrevistó y ella dijo que quería empezar a volar. Así es como empezó. Tuvo su primera licencia cuando tenía 17 años. Entonces convenció a su padre si podía ayudar para pagar un poco las lecciones de vuelo. La madre sin saber.
Y solo cuando fue que salió en la Vanguardia, que la madre se enteró que no había ido al colegio, al instituto. Canudas había pedido que la prensa fueran al aeropuerto un día y dijo a mi madre de hacer una prueba, digamos, del examen que tendría que hacer en el futuro. Y ella, campante, siempre muy alegre y dijo, mira, entonces lo voy a hacer. Y lo hizo muy bien. Y cuando llegó, cuando había aterrizado, entonces se encontró con todos de la prensa y ellos enseguida dijeron que había pasado el examen. Entonces el padre se fue a Uruguay, a Montevideo, y desapareció. Entonces cuando ella ya tenía la primera examen, no había nadie para ayudarla. Y me parece que los mecánicos todos empezaron a darle aviones para probar o pequeñas tareas, y así cogió sus horas para poder enseñar en el futuro. Cuando mi madre hizo su examen, la segunda parte, o sea, la parte comercial, se tuvo que aterrizar en 3 aeropuertos, ¿tú sabes esto? Para el examen. Eligió los 3, pero el último, que fue en Sabadell, estaba oscuro. Entonces los otros pilotos o amigos se pusieron los faros para que ella pudiera ver dónde aterrizar, ¿no? Era una de las pruebas, ¿no? Volar de noche. Sí, eso, exacto. Ella fue la última de los 5 que iban a hacer el examen. Y dijeron que como iba a ser oscuro, que mira, no importa, ella no pasará. Entonces los chicos les pusieron antes, ellos lo hicieron. Y por esto ella tenía que hacer todo en el oscuro, pero lo pasó. Fue en 33, el año 33, que consiguió el examen de ser volar comercial y enseñar pasajeros, llevar pasajeros, hacer tareas. Y fue empleada allí. Cuando hizo los cursos de pilotaje en el aeródromo de Josep Canudas, allí encontró a un profesor, a un instructor muy especial. ¿Con quién se encontró? Sí, con mi padre. Sí, José María Carreras. Estalla la guerra civil y a ella... Enviaron una carta a su casa diciendo, señor don Mariano Colomer, que tienes que entrar en el militar. Pero claro, no, con el nombre estaba mezclado, ¿no? Señor don, o sea, era señorita. Tenía que tirar bombas de los aviones para ver si funcionaban, de qué altura. Tuvo que enseñar a muchos jóvenes a volar, y siempre decía que eran demasiadas pocas horas de hacerlo, y también un poco triste porque algunos nunca volvieron. Eso fue convertido en ambulancia y podía llevar 8 personas, o sea, dos heridos y la enfermera y otro piloto. Y tenía que buscar lugares para dejarlos en los hospitales, ¿no? Ayudaba a todas las personas que tenían que salir del país, que cruzaban las montañas. Entonces ella, desde Figueras, creo, las llevaba a Francia, y siempre decía, si tenéis alguna amistad en Francia, dar el nombre. Si no tenéis, estaréis en el centro de concentración. Un militar, por la radio, decía que él quería hacer
una carpeta de la piel de esta mujer que dice que es piloto. Y al oír todo esto, porque esto fue repetido varias veces por la radio, ella se dio cuenta que había mucho peligro y que no podía volver a España. Entonces, cuando estaba en Francia, se tuvo que quedar. Nunca vio a su madre otra vez y se exiló. Bueno, ella no sabía dónde iba a ir, pero sabía que su padre estaba en Montevideo, o sea, podía haber ido a Uruguay, o tenía una prima en Toulouse o en Francia. También podía haber ido a la casa de Picasso en Marseille. Por esto tenía contactos, pero se decidió casarse con mi padre. No podían casar hasta 21 días por el consulado y por la iglesia y todo esto, o quizás estaban más tiempo, pero él se fue antes que ella, se fue a Inglaterra antes. Y se encontraron en Inglaterra, cerca de Londres. Es que él tenía que hacer los arreglos para que ella viniera, y como no tenían pasaporte ni nacionalidad, era difícil. Entonces este ministro, Lord Beaverbrook, ayudó mucho en todo esto. ¿Qué nacionalidad tenía? ¿Era inglés? No, canadiense. Canadiense, o quizás los dos. Tenía las dos nacionalidades. Sí. Conoció a tu padre por un hecho fortuito que pasó en Barajas, ¿no? Ya. ¿Qué pasó para que se conocieran? Bueno, el avión, es que él era periodista, entonces estaba allí contando sobre la guerra civil, pero se estrelló el avión y no sabían español, entonces buscaban a alguien que supiera inglés, y fue mi padre que sabía inglés. Él sabía inglés porque iba al colegio alemán en Barcelona. ¿Qué otros idiomas sabía? ¿Qué otros idiomas sabía? Bastantes. Sí, alemán, catalán, castellano, inglés. ¿Francés? Francés también, es verdad. Entonces, cuando ya estaban seguros que iban a estar allí en Inglaterra, buscaron una habitación para los dos en Croydon. Mi madre podía haber entrado, pero mi padre dijo claramente: ¿por qué tenemos que tener los dos luchando en una guerra? Hemos pasado por uno, es mejor que tú estés en Inglaterra y te quedes aquí. Y él fue a luchar y a hacer los vuelos que tenía que hacer. Pero LATAS, una de las organizaciones únicas que podía tener mujeres pilotos. O sea, fue un poco de pena que ella no entró allí. Y por esto ella dijo, bueno, sí, tengo que hacer algo. Y se quedó embarazada enseguida. Para entonces, mi padre estaba fuera. Y este Lord Beaverbrook encontró una casa en Surrey. Y allí donde se instaló una habitación otra vez. Y de allí ella iba en bicicleta buscando clínicas con las bombas cayendo. Y ella encontró uno, y para el día que nosotros teníamos que nacer, fue en bici a la clínica y no sabía que había dos. Solo pensaba que estaba esperando uno. Y nació uno, y la enfermera allí dijo, ay, espérate, hay otro. Y así fue. Mi padre quería tener un chico. Y como estaban en Inglaterra, dijo, su nombre va a ser algo en inglés, que es Richard, no Ricardo. Pero en cambio, cuando yo nací, entonces no tenía nombre. Y ella dijo, mira, gracias a la Mara de Montserrat, así fue. Pero tener dos a la vez, ella estaba encantada.
Después de 6 semanas, el ministro nos envió a Escocia por las bombas que caían en Londres, estaban mejor en Escocia. Y él pagó el viaje, o sea, mi madre tenía que ir a Londres con la cesta de 2 niños y el equipaje que tenían, que era muy poco, a una estación en Londres para llevarnos a Escocia. Y allí los porteros encontraron la cesta, lo tiraron adentro del tren sin dar cuenta que había 2 niños. En Inglaterra, durante la guerra, ella hizo traductora de los italianos que estaban en las prisiones. Ella fue para hacer traducciones. O sea, ella también hizo un poco durante la guerra en Inglaterra. Mi padre pocas veces estaba en casa. Con los vuelos de los tiempos y también la guerra, siempre estaba fuera. Entonces ella estaba muy sola con 2 niños. Es que no hablaban, porque no estaban los 2 juntos. Pero cuando él vino a casa, de vez en cuando, entonces entre ellos hablaban catalán. Él hizo muchas millas y también fue un piloto muy conocido en Inglaterra. Pero al acabar la guerra mundial, entonces tuve que buscar trabajo. No era inglés, no tenía pasaporte. Entonces se tuve que esperar hasta que el gobierno inglés dijera que podía ser inglés. Y cuando fue esto, se tuvo que dar, no podía seguir siendo español, se tuvo que cambiar a ser inglés. Y mi madre lo mismo. Como mi padre estaba trabajando por una línea argentina, él hizo una especie de trampa. Me parece que podía parar en Barajas. Entonces decidió que mi madre fuera a Barajas sin problema. Lo que ella no podía hacer es ir a Cataluña. Pero en cambio en Barajas consiguió un coche para llevarla. Y así pasamos unos días, las vacaciones en este Lomas de Valls. Principios de 50. Pero solo íbamos cuando ellos tenían dinero para podermos ir. Mi padre, muy listo, pero apenas estaba en casa. Mi madre nos cuidaba mucho, y ella hacía todo, para otras personas también. Cuando en Inglaterra se tuvo que coger la licencia de conducir coche, pero en España no lo tenía que hacer porque cuando cumplió sus 18 años y cuando quiso sacar el examen, ellos dijeron, pues si puedes volar un avión, no hace falta tener licencia de conducir coche aquí. Entonces allí, cuando mi hermano y yo ya estábamos conduciendo, ella se decidió que quería tener un coche y tuvo un mini y llevaba a todos los niños pequeños al colegio, unos 6 niños allí y el perro. Iba a todas partes en bici con un perro por las calles, así es como era. Muy alegre, muy aserida. Siempre hacía cosas para otras personas, activa, muy activa. O sea, era una persona bastante especial con los ingleses. Todo el mundo la quería. Sí. Lo que es triste es que ellos no pueden ver nada de esto. Eso lo encuentro muy, muy triste. Y que nosotros no supimos mucho hasta, hemos dicho antes, que murió Franco. Allí es cuando toda la prensa y los periódicos y la radio empezó a buscarnos.
pues empezó así, 75, el año 75. Es bastante más después, ¿no? Pero tú a través de tu madre y de tu padre no conociste su historia. No, antes no. De mi padre, por eso no sé mucho de él. Solo a través de los comentarios de otra gente, lo que está escrito, pero él era un piloto muy bueno. Y todos los ingleses dicen lo mismo, o sea, no solo yo. O sea. Además le dieron el título de Sir, ¿no? Bueno, eso fue a través de esta medalla, y los ingleses pocos lo tienen. Y en general no se da a los extranjeros, no se puede dar, pero en cambio le dieron a él. Eso fue muy importante. Esto fue justo cuando la reina entró como reina, en el año 52, 53, y la medalla fue más por cosas que hizo durante la guerra, por eso lo consiguió.